Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Santiago Zamora, el dirigente de la Triple C, en un minuto nada más, porque quiero saber cómo está la calle, cómo están los comedores, cómo impacta la pobreza a esta hora en los barrios jujeños. Pero antes quería retomar la novela Fellner. El ex gobernador opera a esta hora para que su ex colega, Gioja, ex gobernador de San Juan, sea el titular del PJ. Está persuadiendo a Gioja para que intervenga el PJ jujeño. Hay una situación planteada en la Justicia Nacional Electoral que, según mi información, es que el fallo va a ser favorable a la flamante conducción del PJ local que encabeza el contador Carlos Aquín. Por otra parte, se conoció que el juez Casanelo ha convocado a declaración indagatoria a Ricardo Echegaray, ex AFIP, y ahora auditor general de la Nación. Echegaray, como usted sabe, está complicado por la causa de la ruta del dinero K, y además el fiscal Policita ha hecho lo propio, ha citado, ha pedido la declaración indagatoria de Echegaray en otra causa que tiene que ver con evasión impositiva que involucra al empresario Cristóbal López. En este sentido, Elisa Carrió pidió al Congreso la remoción de Echegaray del sillón de la Auditoría General de la Nación, imagínense. Un señor involucrado en causas por evasión, en lavado de dinero, auditor general de la Nación. Una locura. Por otra parte, el gobierno, frente a este escenario, está esperando que se lo procese a Echegaray para impulsar la remoción en el Congreso de la Nación de este funcionario kirchnerista. ¿Por qué le cuento esto? Porque Eduardo Fellner está operando para quedarse con el sillón de Ricardo Echegaray. ¿Cómo? Sí, claro. Está operando para quedarse con el sillón de Ricardo Echegaray. Por eso mandó a Liliana Fellner, al señor Walter Barrionuevo, al señor Guillermo Snope, al señor Héctor Tentor, para que voten a favor del gobierno en el marco de la disputa con los fondos buitres, a cambio de el sillón, si es que Echegaray se va, de la Auditoría General de la Nación. Me da la impresión a mí que Fellner no toma conciencia de que en cualquier momento va a ser convocado por la justicia federal o por la justicia ordinaria, teniendo en cuenta que hay una denuncia radicada en Comodoro Pi por el controvertido tema de la autopista Jujuy-Yala, emblema de la corrupción mundial. Fellner está involucrado en esta causa. Y además, en la justicia ordinaria, tiene denuncias por encubrimiento, como consecuencia del escándalo de la corrupción en las viviendas. Y además trasciende que sectores políticos vinculados al peronismo renovador estudian la presentación de una denuncia penal por omisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber dejado prescribir cargos formulados por el Tribunal de Cuentas sobre rendiciones de cuentas de intendentes y de reparticiones del Estado en el periodo 2000-2006. Dejó prescribir. ¿Sabe la plata que significa esto? Es decir, que los fiscales de Estado
que respondían a Fellner no actuaron. Por eso están instrumentando la idea de una presentación de una denuncia penal contra Fellner. Además, sería denunciado penalmente por fraude al Estado en el marco de supuestos desvíos intencionales de fondos públicos. En este contexto, Fellner quiere ser auditor general de la Nación. Usted me escucha, ¿no? Yo sé que usted me escucha atentamente. Pero toma conciencia de lo que pasa por la cabeza de este señor, que tendría que estar pensando en cómo defenderse en los próximos meses. Porque él ha sido el responsable de lo que ha pasado en la provincia de Jujuy, no el cadete de la esquina. Él era el jefe del Estado. Y tiene que explicarle a los jujeños qué fue lo que pasó. Entonces, a esta hora, algunos politizan el tema y dicen el Frente Renovador es la interna del justicialismo, por eso quieren denunciarlo a Fellner. Eso no tiene, que hay interna e interna en el peronismo jujeño. Ahora, esto no exime a Fellner de su responsabilidad como jefe del Estado, de ninguna manera. Y lo otro que quiero decir es, ¿hasta dónde el gobierno de Gerardo Morales piensa llegar con las denuncias contra la corrupción? Porque el fiscal de Estado, que es un hombre aplicado, trabajador, Mariano Miranda, en el caso de Milagro Sala tiene todo en condiciones. Papeles, expedientes, denuncias. Ahora, cuando le preguntamos sobre el tema Fellner, y no sé, estamos viendo, ya vamos a ver qué pasa, estamos reuniendo las pruebas, los tiempos no son iguales. Y yo creo que las responsabilidades son las mismas. Es más, un colega recién de esta casa me decía, es más responsable Fellner que Milagro Sala, porque fue el jefe de Estado, y tengo que coincidir con él. Es cierto. De ninguna manera debería haber permitido que pase lo que pasó en la provincia de Jujuy este señor, que hoy quiere ser auditor general de la Nación, y ningún fiscal en Jujuy, ningún juez toma nota de esto. ¿Tengo que seguir creyendo que le debe favores a Fellner? Señores jueces y fiscales, ustedes cobran el sueldo porque la gente se los paga, no Fellner. Yo no sé si Fellner tiene el síndrome de la bipolaridad o vive en un tupper, porque en realidad pretender ser auditor general de la Nación y teniendo semejante cuadro de situación, me parece a mí que es un caradura, perdónenme. Pero bueno, esto es la Argentina, o esto es la provincia de Jujuy, tómelo como usted quiera. Ahora, en un minuto, le pregunto a Santiago Zamora cómo estamos con el tema de la pobreza, cómo están los barrios. ¿Alcanza lo que los chicos tienen para comer en los comedores infantiles? Me lo contesta Santiago Zamora en un minuto. Bueno, como le anticipaba, está el líder o uno de los dirigentes importantes de la Triple C, Santiago Zamora, con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo le va tanto tiempo? Acá andamos. Bueno, andamos. Andamos, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Ha mejorado la situación desde que Gerardo Morales es gobernador respecto de la asistencia a los comedores infantiles? Y no, la verdad que no ha mejorado. Ha mejorado en algunos aspectos en el tema de los comedores escolares, en todo caso. Pero en los comedores barriales no, se está implementando o tratando de implementar y haciendo talleres para que con un programa que se llama Volver a Comer en Casa, pero nosotros de la organización vemos que eso no va a cubrir las expectativas que tiene ni el sector de desarrollo humano ni el sector de la población debido a la tremenda inflación. Nosotros, no sé si te acordás, el año pasado decíamos que no se podía cocinar con 5,90. Bueno, los chicos siguen recibiendo, nosotros seguimos recibiendo para poder cocinar 5,90 por chico en los comedores de los barrios. Y después en el tema nutricional, o sea, los nutricionistas que vinieron a este programa o lo que con nosotros hacemos cursos, dicen que un chico tiene que comer por lo menos 4 veces por semana carne. Y en un menú, para que un chico coma las proteínas y las calorías aproximadas, tiene que comer, si es bife, 200 gramos de carne.
por día. Cuando la carne para bife está por arriba de los 130 pesos. O sea, saquemos la cuenta, no comen ni 5 gramos por chico si es que uno implementa lo que el programa nutricional dice. Entonces nosotros creemos que hay intenciones de querer cambiar, pero se está llevando por mal camino, debido a que hay un planteamiento y que están haciendo reuniones en un sector del Ministerio de Desarrollo Humano con las compañeras de los comedores y con los padres, donde le plantean el tema de decir, bueno, vamos a implementar comer en casa. Nosotros creemos que es justo comer en la casa, pero en la situación actual de la provincia no se puede comer en la casa, porque no alcanza, no alcanzaba antes, imagínate lo que va a alcanzar ahora. Hay mucha preocupación por los despidos. Bueno, ahí saltó lo de Zapla, por ejemplo, que decía, bueno, cómo se reactiva la empresa, la industria en Jujuy. Una de las empresas que se podría reactivar es Zapla, yo siempre lo digo a eso. Y al revés, hay despidos, intervino el gobernador. Pero ¿qué solución hay? Si nosotros conocemos que hay una corrupción terrible y se está diciendo que tiene que devolverse la plata de la corrupción que hubo el gobierno anterior, en vez de hacer una distribución injusta de ese dinero, podría decirse, bueno, lo vamos a invertir en Zapla, lo vamos a invertir en La Esperanza, para generar fuente de trabajo, porque se está planteando de que había 9.000 capacitaciones en la provincia, que no se trabajaba o que eran ñoqui. Yo creo que la gente necesita trabajar y comer. Después, acá las compañeras de los comedores que trabajan hace 12 años, cuando nosotros fuimos a reclamar trabajo genuino, a muchas le dieron capacitaciones desde el Ministerio de Educación, y nosotros decíamos no, que era la denuncia, no sé si te acordás, era la denuncia que decíamos que tenían que pasar desarrollo social. Entonces creemos que si no se implementa una política realmente hacia la masa, ¿no? La expectativa que tenía del cambio va a ser un cambio contrario. Y yo insisto, nosotros hemos tenido que movilizar para que nos atiendan el otro día el ministro Perazzi y el ministro García Goyena. Le hemos planteado lo mismo que hemos planteado a Ada Galfré con el tema de los comedores y del trabajo, el reconocimiento. Son compañeras que trabajan hace 12 años en los comedores. 12, 13, 14, algunas 16 años. Todavía no han sido reconocidas. Y no han sido reconocidas por el tema laboral. Entonces está saliendo el programa y no están contempladas las compañeras estas. Sí. ¿Sí? Entonces vos te decís, ¿cómo van a absorber la mano de obra esta que va a quedar desocupada una? Y el tema de cómo van a hacer para que en la población más empobrecida, porque está bien, hubo un cambio de gobierno, se está analizando la corrupción, se está viendo el tema de los fondos, más allá de que no acuerdo con esto de que haya que haber pagado los fondos buitre para que vengan la inversión, pero son discusiones que no vienen al caso. No se está haciendo inversión, no se está generando y está creciendo la inflación, ¿sí? La pobreza ha crecido. ¿Usted nota que ha crecido, sí, se ha incrementado la pobreza en los barrios? Ha crecido muchísimo. ¿En los barrios? Se nota de derecho concreto. Es gracioso porque ¿cómo se nota que crece la pobreza o la desocupación? En mi barrio, concretamente en Alto Comedero, de haber 3 almacenes, ahora se han crecido y hay como 6 almacenes más a la vuelta, en un predio de 7 manzanas. ¿Se entiende? En los semáforos, antes se veía a los malabaristas, que eran generalmente chicos que iban de viaje, hacían sus viajes y ganaban. Ahora se ve gente de la población de Jujuy, hay un chico que parece que hace kung fu en el semáforo y son gente de Jujuy o limpiando vidrio. Ahí se ve el tema de la pobreza. Y se nota principalmente, nosotros lo notamos, por la cantidad de gente que se está inscribiendo. Ya se inscribía el año pasado. ¿Se inscribía ¿sí? dónde? En los comedores. Ajá. Para que sus chicos vayan a comer. Sí, claro. Está lo de la escuela, sí, pero los chicos comen 2 veces al día. Ahora, es necesario que coman. Lo detengo sí. ahí. ¿Usted me dice 5,90 hoy? 5,90 por Bueno, chico. Por chico. ¿Cuánto, de acuerdo digamos, al índice inflacionario, a la inflación que ha venido creciendo en estos meses, cuánto debería ser hoy lo que debe estar aportando el gobierno en los comedores, por chico? Y para mí, mirá, no lo tengo porque el valor ese estaba desactualizado el año pasado antes sí. de la inflación y la devaluación. O sea, nosotros ese valor le tenemos que agregar por lo menos en 30 pesos, más o menos el valor que tendría que recibirse por chico. O sea, de 5,90 a 30. A 30 pesos por chico.
30 pesos. Nosotros estamos recibiendo 14 a 15 pesos por chico de La Nación, por ejemplo. Y está desactualizado. Comprábamos con 290.000 pesos, nosotros comprábamos la mercadería para un mes. Ahora estamos comprando para 2 semanas, ¿se entiende? Entonces yo saco la cuenta, si recibíamos en los 290.000 pesos... Casi 500.000 pesos necesitan por mes. Por mes en los comedores de Nación que abarcan a 970 chicos. Después en la provincia tenés que subir a muchísimo más, 30 pesos por chico, tendrías que recibir, qué sé yo, en el comedor de San Lorenzo, en Libertador, que recibí 18.000 pesos, tenemos que subir al doble. Ahora, ¿usted se da cuenta que esta plata que usted está reclamando, que si bien es cierto, la inflación es la respuesta, digamos, pero también la corrupción? No, porque la plata de la corrupción es la que no tienen ustedes en los comedores. Yo creo que es parte de las dos cosas. Una, el sistema anterior ha sido muy corrupto, ha sido por dádiva. Yo creo que en este gobierno hay matices todavía de corrupción. Ajá. No nos olvidemos de que hay organizaciones sociales, yo eso lo quiero dejar bien claro, nosotros nos han ido a auditar las viviendas que hacemos de la corriente clasista, nos auditan. Yo soy entidad de retención para el Estado con respecto a Echegaray, ¿sí? A mí, yo no había hecho declaraciones juradas por falta de conocimiento durante un año de plata que recibía del Estado y me habían hecho una demanda de 90.000 pesos de plata que recibía el Estado para rendir a los chicos. La plata estaba rendida y yo no hacía las declaraciones juradas, tenía la demanda. Bueno, lo solucioné de la parte legal presentando todas las declaraciones juradas, ¿sí? Pero tenía una demanda para el manejo de plata para los chicos de 90.000 pesos. Y a Echegaray le permitía a Lázaro Báez o a Cristóbal López arreglos de 200 arreglos del tema de cómo. Eso es la corrupción. Y eso queda en el matiz del gobierno provincial ahora. Porque yo no sé si se acuerdan que cuando logramos cobrar 300 pesos para cada compañera en el gobierno anterior de Magdaleno, ¿sí? Para cada compañera, doy vuelta un papel donde había un recibo que decía que la organización ODIG había cobrado, ¿sí? Había cobrado 1.600.000 pesos del Ministerio de Desarrollo Social. El ODIG es parte de Bejarano, que salió denunciando a Milagro Sala y diciendo de que ahora iba a cambiar la cosa, de que, ¿se entiende? Entonces me parece que si se va a acabar con la corrupción, que no solamente toquen a Milagro Sala, que le investiguen, y si se ha corrompido, que pague con cárcel y que devuelva y le incauten los bienes que tiene, pero también que investiguen a los funcionarios, a los políticos. Fellner es el que tiene que estar preso, Fellner y su ministro. No puede ser que anden libres así por la calle. O la misma Cristina Kirchner bailando en el balcón, que estaba haciendo marketing para presentarse en el próximo Bailando. A mí me pareció una burla. Y se lo digo a mi amigo kirchnerista que están movilizando para quedarse sin laburo, que la responsabilidad de que esté la situación en la Argentina es parte de las políticas que se dio el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, Santiago, la gente además, creo yo, que ya no se conforma con que vayan presos, sino que devuelvan la plata. Exactamente, no? tienen que incautarle todo. Y si hay 200 autos, como tiene la organización o como tiene Fellner, las cosas que tiene Fellner, la casa que dicen que tiene en el dique, o el hotel que dicen que tiene Berrueso en Salta, que pase a ser parte del Estado, que se lo incaute y se busque en todo caso inversión, pero que sea ingreso para el Estado. Un hotel que financie, bueno, genera fuente de trabajo, ¿sí? Controlado por el Estado y por el pueblo, ¿sí? Porque las entidades de control tienen que ser abiertas al pueblo. Se tiene aumento de gas, de la luz, todo eso, va lo de agua de los Andes ahora. ¿Sí? Bueno, que digan, ¿cómo se va a controlar eso? Porque GESA gana millones de pesos acá y suben, y no es que tienen aumento los empleados, ganan millones de pesos, si no serían empresas que se van. Y si no, que se estatice las empresas esas, genera fuente de trabajo y se la controla desde el Estado y desde el pueblo. Si no, va a seguir siendo una rueda de corrupción, ¿sí? Porque el sistema capitalista, si querés, o el sistema de capitalismo blando que estaban implementando Chávez, qué sé yo, que hay medidas que yo acuerdo muchísimo, muchísimo,
Argentina no tiene nada que ver con las políticas que hizo con lo de Venezuela. Yo estuve en Venezuela en el 2005 y era diferente el tema del petróleo, todo eso. Acá se hizo al revés. El petróleo fue un negociado con empresas extranjeras que ahora están pidiendo también que salga eso los pliegos. Bueno, se lo revise y se haga realmente que el 50% sea estatal y que no haya dádivas o la minera esta que cerró, está por cerrar ahora, tenía una extracción de mineral de 25 años. ¿Cómo puede ser que al año siguiente de firmado el convenio digan que no está la beta? O sea, la han explotado tan brutalmente que han vaciado la beta de mineral y ahora nosotros estamos como estamos, con posibilidad de desocupación en la puna. Entonces, me parece que hay que acabar con la corrupción, se tiene que ir a fondo con esto. El principal que tiene que también, a mí la verdad me pareció medio una burla la declaración jurada del gobernador en la página entré, ¿sí? Pero no vale. Usted entró a la página. Yo entré a la página y la vivienda que ponen ahí de 130.000 pesos que dice el del coso es mi casa, que queda en Alto Comedero, en un barrio pobre, ¿sí? Vale menos, mi casa en Alto Comedero vale más que esa vivienda. Entonces partamos de la realidad para investigar. Partamos de qué es lo que tenemos, mostremos a la población, si vamos a aumentarnos los sueldos a los legisladores también que sea proporcional el aumento de los sueldos de los trabajadores, ¿sí? Que se mantenga, yo creo que el gobierno provincial y los legisladores tienen que sacar una ley de emergencia laboral en la provincia, donde no se haya despido hasta que se regularice, ¿eh? Vos ves en todos lados, en todos los barrios, se necesita mano de obra para que limpien las calles, para que mantengan más o menos la salud de la ciudad sería. Se necesita gente en los hospitales, se necesita gente en los mismos comedores. Entonces me parece que se puede implementar, ¿sí? Sin dejar desocupado, a toda esa gente se puede ocupar. El tema es de dónde sacamos la guita. La guita se puede sacar de poner impuestos a las grandes empresas y no beneficiarlas. Macri comete un error, sí, una cosita más, sí. Comete un error o beneficia a grandes empresas mineras, sacándole el mínimo impuesto que le ponían del 3%. Se lo sacó. Entonces decís, bueno, ¿para dónde va esto? Y eso es lo que me hace entrar duda. ¿Se va a acabar con la corrupción, como vos decís? ¿Vamos a ir por la cabeza de Fellner? ¿Sí? ¿Vamos a ir por la cabeza de todos los implicados en la corrupción que hubo? ¿O vamos a poner un chivo expiatorio? Usted por ejemplo, como dirigente que está cerca de la sociedad, de la gente, ¿toma conciencia la gente del daño económico que genera la corrupción o no? Yo creo que sí. El tema es que viene muy tapado. Yo creo que la sociedad se ha vuelto una sociedad que lamentablemente lo ha naturalizado y ahora lo está viendo como un problema. Y lo está viendo con odio y bronca, eso de la corrupción, ¿se entiende? Pero lo toma como algo natural, del tema de que un zorro viene y te pide una coima, y dice, no, bueno, le pagué porque me iba a llevar el auto, porque me iban a hacer una multa, capaz que cometió el error, pero lo toma de forma natural. Eso se tiene que acabar en Argentina. O, por ejemplo, dice, el carnicero tal viene y te ofrece, bueno, yo te voy a dar, te voy a vender la carne a vos, o vos comprame la carne a mí, quiero decir, pero yo te voy a dar unos mangos, ¿se entiende? Mis amigos me gastan a mí, o me molestan, a los compañeros de fútbol, porque dicen de la prendida que hay, ¿no? Porque para el colmo hemos entrado en esto de la corrupción, parece que todos somos iguales, ¿sí? Todas las organizaciones sociales somos lo mismo que la Tupac Amaru, todos los políticos son igual que Fellner, ¿sí? Yo creo que hay diferencia. Yo en mi camino y en mi formación lo tomé como ejemplo a René Salamanca, desaparecido de Córdoba, ¿sí? Un secretario sindical de Les Mata Córdoba, sí. ¿Sí? Que ha vivido y ha muerto en la pobreza y en su mismo barrio, no tenía auto, ¿se entiende? Tenía una Renoleta. Vos ves los jerarcas sindicales ahora, ¿me entendés? Hasta ahí va la corrupción. Te hago un paro porque esto, o el tema de los taxistas cuando cortaban la ruta para las obleas. Entonces, hasta que no se regularice una situación, la sociedad tiene que ser parte de ese cambio. Si no se toma como natural ahora, la corrupción... Me parece que debe haber medidas ejemplificadoras también, ¿no? Yo creo que sí, tiene que haber medidas ejemplificadoras y no tiene que haber chivos expiatorios. Acá en la cabeza principal de juzgar, o sea, está bárbaro de Lázaro Báez, pero Lázaro Báez tenía negocio con Cristina Kirchner, con todo eso, y tienen que ser juzgados y tienen que sacársele los bienes. Y si tienen que ir presos, tienen que ir presos. Pero el mejor ejemplo es como vos decís,
¿Cómo le saco la guita? Porque eso lo han hecho para hacer guita propia para su persona. ¿Cómo le saco la guita y la pongo en beneficio del pueblo? Le va a hacer más daño que si estaría preso. ¿Usted cree que la gente está comprendiendo esto? Es decir, ¿está tomando conciencia realmente? Yo con los que hablo tienen bronca por el tema de la corrupción. Y lo están cuestionando al gobernador porque no va a fondo con el tema de las medidas judiciales. O sea, Gerardo Morales, usted dice Gerardo. Sí, porque la gente no entiende de que tiene que ser la justicia un poder independiente y todo eso. ¿Crees que es el gobernador el que tiene que tomar? Exactamente, sí, Morales, y es más, te dicen la pica de Morales es con Milagro Sala, porque la tiene cruzada. Entonces por eso no lo juzgan a Fernández, no lo juzgan a los diputados que votaron leyes a favor de la corrupción. ¿Sí? Acá se tiene que investigar por qué se recibía guita de Nación directamente de fondos discrecionales, eso sin hacer rendición de cuenta y nadie sabe dónde iba. 5.000 millones de pesos recibió Fernández, que no han sido rendidos. Que no han sido rendidos. Bueno, lo hemos hablado acá, la autopista esta que va a Reyes, ¿eh? No puede ser, hermano, que le hagan cinco veces le hacen la cotización de Ahora, obra. en algún momento, esta es una pregunta que le hago para una respuesta muy breve, porque Sí. Me dicen que ya se nos cumplió el tiempo. ¿En algún momento la gente usted cree que va a marchar contra la corrupción? Yo creo que está marchando contra... ¿De que se va a movilizar contra la corrupción? Yo creo que en los hechos, o sea, nosotros como organización ya lo planteamos esto. Fuimos y marchamos el otro día y planteamos el tema de la corrupción, ¿sí? Que la plata tiene que salir de algún lado, de que se tienen que hacer negociados y que tiene que generar trabajo. Yo creo que no es solamente una marcha, sino es un proceso largo que tiene que ser de modificación social el tema de que se combata la corrupción. Y lo generamos entre todos, los medios de comunicación, los políticos, los dirigentes sociales y principalmente la gente más de abajo, más necesitada. Santiago, gracias por venir. No, muchas gracias, Alejandro. Ha sido muy amable. Santiago Zamora, dirigente de la Triple C. Es un hombre que está en contacto con la sociedad, con la gente. No está en ningún despacho, ni en ninguna oficina, con aire acondicionado, con DirecTV, con el cable, diga lo que usted quiera. Está con la gente, entiende de lo que se cocina en cada una de las calles de los barrios más humildes de Jujuy. Gracias, nos reencontramos mañana. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.